Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos estamos dirigiendo en estos días de Cuaresma, preparándonos para la Semana Santa y dirigiéndonos, como te digo, a Jerusalén junto al Señor. Poco a poco, los textos de la liturgia y de la que vamos escuchando todos los días, muy especialmente los domingos, nos van hablando pues de distintos momentos en los que el Señor, pues camino de Jerusalén o cerca de Jerusalén, pues o situaciones concretas que tienen mucho que ver también con el momento después de lo que viviremos el Tríodo Pascual. Así hemos escuchado pues la transfiguración del Señor, iremos escuchando también pues a la resurrección de Lázaro, la samaritana, etcétera. Bien, es verdad que después, dependiendo también del ¿cómo iba a decir?, del ciclo, ¿no? Pues también, especialmente el ciclo A es donde se manifiesta esto que te quiero explicar, que te he dicho, ¿no? Una de las escenas que estos días también se meditan, o por lo menos se nos pone a consideración, es aquella escena de la mujer que fue acusada de adulterio. Concretamente, la escena se desarrolla cerca o casi en el Monte de los Olivos, ¿no? Allí han llevado a una mujer que ha sido sorprendida, según dicen, con un hombre que no era su marido. Esto era, bueno, pues públicamente un pecado gravísimo que merecía, como bien sabes, pues según la ley judía, la lapidación. Y qué bueno es que el Señor después, pues evidentemente, explica muy bien en la escena pues lo que significa también el pecado y cómo en la misericordia del Señor, pues evidentemente, pues incluso esas cosas que tienen su gravedad, pues sabe perdonarlas. Pero el Señor utiliza los gestos también para que eso sea así. Nos imaginamos la escena y nos imaginamos el dolor del Señor pensando en el sufrimiento de aquella mujer y en la ceguera de aquellos hombres. Realmente, en el contexto de la escena, de lo que leemos en el Evangelio, San Juan, pues lo que se ve fundamentalmente es que arrastran a aquella mujer porque le están tendiendo una emboscada al Señor. Y le ponen a prueba, como en otras ocasiones. Le ponen a prueba. La ley de Moisés es esta. ¿Tú qué dices? Están, pues eso, preguntándole algo para poder acusarle de que no sigue la ley de Moisés o de que... Al fin y al cabo, yo creo que es que no les interesa la respuesta del Señor, sino que quieren justificar una sentencia personal, basándose o justificándose en la ley de Moisés. Claro, la sorpresa de ellos es cuando el Señor, la respuesta que tiene de inmediatamente, lo que hace es agacharse, dice, y escribir con el dedo en la tierra. No nos imaginamos que pudo escribir, pero ahí queda la incógnita. No sé si es un gesto que como de perdonar la expresión, como de paso de vosotros, o sea, no me preguntéis tonterías, o no sé, o simplemente es un gesto de algo que escribe porque tenéis que ver con la escena, no tenemos ni idea, pero puedes imaginártelo como quieras.
Pero claro, cuando se incorpora y les dice con claridad algo que les duele en el corazón y que les incide, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y entonces, ¿qué hace? Por inclinarse y escribir. Claro, mal dicho, perdonad, les ha dejado una patata caliente. A ver qué hacéis. Porque os vais a definir cada uno. Pero al margen de todo eso, fijaros que qué bonito es pensar como el Señor en esa situación, como tú, Señor, te inclinas, te inclinas. La respuesta del Señor no es encararse en el sentido de discutir. No tenéis ni idea, es que estáis interpretando mal la ley, es que no sabéis lo que decís, es que esa ley es injusta, es que no sé. Esa ley, Moisés la hizo así por la dureza de vuestro corazón, etcétera, ¿no? Sino que el Señor, y ese gesto es significativo, se inclina en el suelo y vuelve a inclinarse después, o sea, después de darles una respuesta que les deja inquietos. Seguramente lo que escribió allí, pues, hombre, pienso yo, tendría algo que ver. Y es que es muy bonito pensar cómo el Señor, ¿no? Como tú, Señor, te comunicas con nosotros así, como ocultándote, como agachándote, como con pequeños gestos, discretas acciones que están significando, oye, yo estoy con vosotros, ¿no? Yo me inclino hasta donde estáis vosotros. Yo quiero que me encontréis ahí también, escondido, junto a vosotros, escribiendo en la tierra, en ese sentido de más simbólico de la palabra, ¿no? De estando en lo más terreno posible, ¿no? Es decir, muchas veces nos cuesta a nosotros como descubrir lo que el Señor, reconocer al Señor en lo que está escrito en la tierra, por así decirlo, ¿no? Utilizando esta semejanza, ¿no? Aquello, pues que el Señor nos está diciendo, ¿no? Cada día. Es muy bonito, ¿no? Es decir, el Señor en esa situación, fijaros, no quiere imponer su presencia, ni su opinión, ni siquiera les explica con detenimiento ni con autoridad la correcta interpretación de la ley de Moisés, tal como se lo pedían, por otra parte. No. El Señor se nos da gratuitamente. El Señor, es decir, no quiere que aquello se resuelva a base de una explicación o con el don de la palabra. No, el Señor otras veces utilizará ese medio, predicando, lo que sea, ¿no? Pero no. Lo hace de una manera discreta. Piensa tú, yo te lo dejo ahí. Estás acusando a esta mujer de algo que puede ser grave, pero ¿cómo eres tú? Quizás nos hemos preguntado muchas veces, ¿no? ¿Por qué el Señor, por qué, Señor, no te manifiestas más claramente? ¿Por qué no nos dices las cosas? ¿Por qué no nos previenes, o sea, nos explicas como dándonos seguridad porque tu autoridad es así? No, claro, el Señor, hay un tema aquí muy interesante, que es que el Señor tiene un respeto absoluto y delicadísimo de nuestra libertad. Y nos da un marco para que nosotros decidamos, oye, esto es lo que hay, piensa tú. Te he dado la inteligencia y la voluntad y la libertad para que tú puedas decidir tus acciones.
Decía San Benedicto XVI, hablando un poquito de este tema, decía: cansado de un camino con un Dios invisible, ahora Moisés, el mediador, ha desaparecido. El pueblo pide una presencia tangible, palpable, dice, del Señor, y encuentra, es decir, Moisés se ha ido, el pueblo de pronto se encuentra sin nadie, y entonces que busca algo que puedan adorar o que puedan ver. Y entonces es cuando encuentran en el becerro de metal fundido hecho por Aarón un Dios que se hace accesible, manipulable a la mano del hombre. Dice el Papa, tomando esa escena: esta es una tentación constante en el camino de la fe. Eludir el misterio divino, si estamos viviendo en el misterio divino, construyendo un Dios comprensible, dice el Papa, que corresponda a los propios esquemas, a los propios proyectos. Es decir, lo que el hombre, lo que el Papa aquí reclama, ¿no? Es decir, de alguna manera es eso, ¿no? Es decir, oye, estamos construyendo un Dios accesible a tu manera, a tu medida. A tu medida. Y no, nosotros entendemos perfectamente, por lo menos sabemos perfectamente que ese Dios escondido y oculto, ese Dios que se manifiesta en el corazón, ese Dios que escribe en la tierra con su propia mano, en la vida nuestra, palabras que nos llevan al amor, a la comprensión, al cariño, a la esperanza. Por eso, Señor, te pedimos comprender tus razones para actuar de esta manera. Y te rogamos, Señor, tener la sabiduría para valorar el misterio de esto que te decía antes, de este respeto exquisito de nuestra libertad. Así actúas tú, Señor, con el respeto exquisito de nuestra libertad. El Señor en esta escena, fijaros, no se enfada ni con la mujer que había pecado, ni con los que le entienden una trampa. Se pone en medio de ellos, les escucha y actúa como Él cree en ese momento. Nos puede venir a la mente lo que narra también el libro de los Reyes, cuando dice que Elías no está, dice que Elías cuenta que Dios no está ni en el viento fuerte, ni en las rocas que se parten, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la brisa suave. En el silencio, en esa manera tan suave, tan imperceptible casi, de manifestarse el Señor. Claro, uno pensando esto puede como pensar, bueno, Señor, ¿y si te manifiestas así? Si en mi vida tú, Señor, y la vida de los hombres, ¿no?, tú te manifiestas de esa manera, sin imponerte, sin revelarte de una manera total, pues de alguna manera podemos pensar que Dios se hace vulnerable, ¿no? Es decir, que los hombres, que Dios, que de alguna manera, pues pone a disposición de los hombres muchas veces que nos olvidemos de Él, que le tratemos mal, bueno, porque Dios nos impone. Nos impone. No deja de ser un Dios escondido y silencioso. Claro, lo que te decía antes es que nos ha dado un grado tan alto de libertad que nos da la ocasión de que podamos elegir nosotros. Y con esa misma libertad podemos usarla bien o mal. Seguir a Dios o dar la espalda. Y si le podemos ofender al Señor, que podemos hacerlo, es porque Él es muy confiado, muy libre en las relaciones que tiene con nosotros.
Podemos decir, qué fácil es ofender a Dios, qué sencillo es, el hombre tiene las manos absolutamente libres, ¿no? Por encima del amor que tú mereces, Señor. Pero es que, de alguna manera, podemos pensar, fijaros, ya lo pensamos ahora, que Dios de alguna manera pone el corazón en el suelo. Oye, actúa tú. El padre de aquel hijo pródigo le deja irse. Era mayor, pero le deja irse. Le da mucha pena. Y entiende perfectamente y sabe perfectamente que aquel hijo no lo va a hacer para ganar dinero o para construir una vida. Todo lo contrario, es para derrocharla y para ofender a Dios, para vivir perdidamente, como le dice el hermano. Y el padre, al menos así no aparece en la parábola, no va a por él. En el sentido de dejar sus tierras, irse a donde está y recogerle y traerle. No le manda dinero por si acaso no se ha quedado sin dinero. Porque seguramente le llegarían noticias de que su hijo estaba perdiéndose totalmente. Pero el padre respeta su libertad y espera, y espera, y espera, y reza para que aquel corazón pues se dé cuenta de su error. Qué fácil es, cuando Dios actúa así, que nosotros pasemos por encima. Por encima. Claro, en el fondo, a Dios lo que hace sufrir, porque ha querido poner el corazón en el suelo, no es, entendedme esto, por el daño que le supone a Él, que a nosotros sí que nos hace sufrir el daño que podemos ofender a Dios, sino por el que nos hacemos nosotros mismos. El pecado en el fondo es un daño contra uno mismo, contra Dios, por supuesto, contra ti solo pequé, Señor, sí. Pero a Dios lo que le duele es el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Por eso le dice el Señor a aquellas mujeres en camino del Calvario: no lloréis por mí, y les dice, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y sin embargo, qué maravilla es ver cómo el Señor, en esta situación también donde respetas nuestra libertad, el Señor no se enfada, no nos deja, no se va dando un portazo, entendedme esa situación, ese gesto también de soberbia, ¿no? No hace ruido, se queda cerca, se queda oculto en los sacramentos, se queda oculto esperando que podamos acogerle en nuestra casa. Espera, sí, nos espera, sale a la puerta de la casa, al camino, a ver si venimos, pero cuando ve que no venimos, vuelve. A Él no le preocupa que sea la llaga de su corazón más grande, ¿no? Si esto nos convierte. A los hombres tanta bondad a veces nos puede como sobrecoger. Podemos no llegar a comprender incluso la magnitud de su bondad, de este regalo. Como decía nuestro Padre, San José María, puede suceder que los hombres rompen, dice, el yugo suave, arrojan de sí su carga maravillosa, maravillosa carga de santidad y de justicia, de gracia y de amor y de paz, rabian ante el amor, se ríen de la bondad inerme de un Dios que renuncia al uso de sus legiones de ángeles para defenderse. Cuando Dios parece demasiado vulnerable. Volvemos a aquella escena de la mujer. Es verdad que aquella mujer no se había respetado a sí misma. Y es verdad también que los acusadores no la habían considerado como hija de Dios. Pero el Señor la mira de otra manera. La mira de otra manera.
Qué diferencia entre la mirada de Jesús y la nuestra. Como dice concretamente el Papa en una homilía, te amo, es como si nos dijera él, te amo y siempre te amaré, eres precioso a mis ojos. Así nos mira el Señor. Y Santa Teresa de Jesús, experimentando esa mirada del Señor, esa misericordia de Dios, decía, considero yo muchas veces, decía así con su modo de escribir, considero yo muchas veces, Cristo mío, cuán sabrosos y cuán deleitosos se muestran vuestros ojos a quien nos ama. Y vos, bien mío, queréis mirar con amor. Paréceme que una sola vez de ese mirar tan suave a las almas que tenéis por vuestras, basta por premio de muchos años de servicio. Se nota que ya lo experimentó. Y el Señor mira a aquella mujer así. No como la miraban los acusadores, ni mucho menos. Ni siquiera como se miraba ella a sí misma, ¿no? Que no se ha respetado, que no ha considerado su dignidad. Bueno, pues esto es una experiencia bien bonita, ¿no? Precisamente, y en ese tiempo de Cuaresma es tan bonito recordarlo, ¿no? Pues una experiencia preciosa, ¿no? De cómo lo comprobamos esto nosotros en la confesión. ¿Por qué? Porque en ese sacramento al Señor le basta el arrepentimiento, repito, el arrepentimiento para saber, para creer firmemente que le queremos. Como alguien me decía hace tiempo, un pecado dura el tiempo, sí, en el que nosotros, el espacio de tiempo, somos capaces de decir, Señor, perdóname. A Pedro le bastó, el Señor le bastó el de Pedro. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y nosotros cuando nos acercamos, ¿no?, al sacramento de la confesión, el tiempo que haga falta, cada semana o cada cuando sea, en aquellas palabras y gestos que dan forma al sacramento, que están previstas en el ritual, ya sea con esas palabras o con otras, le estamos diciendo al Señor, en el fondo estamos haciendo esos actos de la confesión, tanto el dolor como el arrepentimiento, el propósito de la enmienda, ¿no? Es decir, es como si dijéramos al Señor, Señor, te he ofendido de nuevo, he vuelto a buscar la felicidad fuera de ti. Podríamos decir incluso, Señor, que he despreciado tu cariño, pero sabes, Señor, que te quiero. Tú lo sabes todo. Y entonces es cuando el Señor, mirando a aquella mujer, le dice, tampoco yo te condeno. Y es la paz. Qué bien nos ha dado el Señor. Como decía el santo cura de Ars, hablando del Señor, decía siempre, lo llamaba así, el buen Jesús. El buen Jesús. Qué bueno es el Señor con nosotros. De ahí la importancia, ¿no? La importancia de que cuidemos, ¿no?, con esmero ese sacramento de la confesión, para que cada vez que nos acercamos a Él, quizás las faltas, los errores, los pecados sean los mismos de siempre, porque nos repetimos y porque somos así también delimitados, porque no tenemos otra cosa, ¿no? Pero sobre todo lo que importa, ¿no?, ese sacramento es el dolor. El que tú y yo nos acerquemos al sacramento y le podamos decir al Señor, Domine tu omnia nostri, tu estis qui amo te. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Oh Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Y entonces nos damos cuenta de algo tan fuerte, ¿no? Y tan, por lo menos consideramos, tan fuerte y tan profundo, ¿no? Que es que el sacramento de la confesión,
y por tanto de la reconciliación con Dios ha sido ganado con la sangre de Cristo. Ha sido conseguido, por así decirlo, con la pasión y muerte del Señor, los méritos de su pasión, su sangre derramada. Por eso no queremos dejar de agradecer al Señor ese don tan imponente que nos da con el sacramento de la confesión y también con los hechos, la puntualidad, el dolor, la profundidad en la confesión, que donde importa sobre todo el fondo de lo que estás diciendo, no tanto que hayamos hecho una cosa bien o mal, ¿no? Que sí, que hay que decirlo, o que nos falten 3 días la oración, o que o que hayamos hecho mal, distraído algo, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa habitualmente, pero no, eso sí, evidentemente, son faltas que tenemos que expresar, pero sobre todo lo que hay que expresar con nuestro gesto, con nuestras palabras, es el dolor de amor. Señor, perdóname. Son pequeñas cosas, pero manifiestan que tengo que quererte más. Incluso fijaros con los hechos, cuando uno se pone de rodillas para recibir el sacramento. Es que de pronto hay momentos en el que el hombre se pone de rodillas ante Dios, que es para adorar o para pedir perdón. Y en este caso estamos haciendo un acto de reverencia ante Dios, un acto incluso con los gestos, incluso con nuestras palabras, incluso cuando uno hace el gesto del acto de contrición, por mi culpa, por mi gran culpa, y hace ese gesto de golpearse el corazón. Queremos escuchar siempre, Señor, tu perdón divino. Y cuando escuchamos ese yo te absuelvo de tus pecados, o vete y no peques más, pues nos da tanta alegría. Vamos a terminar ya este ratito de oración. Lo hacemos, ¿no? Es como, pues eso, ¿no? Tranquilos, ¿no? Lanzados hacia la esperanza de Dios, ¿no? Vete y a partir de ahora no peques más, como le dice la mujer. Bueno, pues eso, ¿no? Con la consideración clara de que el Señor nos dice muchas veces, oye, cuento contigo, vete y no peques más. Venga, un vestido, la fiesta, un anillo, las sandalias. Esa es la mejor noticia posible. Jesús, a aquella mujer la ha convencido de que el pecado no es inevitable, no es su destino, no es la última palabra. Hay una luz fuera de ese túnel del pecado y de las sombras, que es precisamente los sacramentos. Ya nadie la condena. ¿Por qué tiene que condenarse ella a sí misma? Por eso recupera su dignidad, aquella mujer. Recupera su dignidad de hija de Dios. Ahora sabe que fortalecida por Jesús puede volver, puede hacer feliz a su marido. Puede ser ella feliz. Porque ha recibido en lo más profundo de su corazón algo que necesitaba, el perdón de Dios. Vamos nosotros a prepararnos cada semana a recibir ese perdón de Dios, convencidos de que lo necesitamos. Y así nos prepararemos de una manera más evidente, más clara, ¿no? Hacia la Pascua. Acompañaremos al Señor estos días, camino de Jerusalén, como te decía al principio de la meditación. Lo haremos convencidos de que con nuestra ayuda el Señor, pues también tendrá nuestro consuelo. Aprovecharemos para pedirle perdón muchas veces al Señor, convencidos de que lo necesitamos también nosotros y que Dios quiere que lo hagamos porque nos da paz. Y le agradecemos al Señor todo lo que ha hecho por nosotros. Tú lo sabes todo, Señor. Te lo decimos otra vez y te lo decimos con María Santísima. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.